Y ahora, lecciones de la Biblia con el pastor Michael Mercado. Amables oyentes, un saludo para cada uno de ustedes. Estamos en Lecciones de la Biblia y para hoy, martes 12 de abril, el título es El crimen. ¿Sabes? Se cuenta que cierto maestro siempre respondía a las preguntas de sus alumnos con otra pregunta. Un día un alumno molesto y frustrado por este método le preguntó al maestro: «Maestro, ¿por qué siempre responde a nuestras preguntas con otra pregunta?». El maestro sonrió y le respondió: «¿Y por qué no?». ¿Sabes? En la Biblia muchas veces se nos dan grandes lecciones por medio de preguntas que invitan al análisis del estudiante, llevándolo a encontrar la respuesta que necesita recibir. Este es el método de Dios y también es el método de Jesús. Tú puedes revisar en Mateo 21-24. También es el método que utilizó la serpiente en Génesis 3:1. Sin embargo, mediante preguntas falsas utilizó la serpiente este método para ocultar sus propias respuestas retorcidas. Ahora, vamos a analizar dentro de esta historia, dentro de Génesis el capítulo 4, existen 4 preguntas importantes que nos van a dejar una gran enseñanza. Génesis el capítulo 4:6, abre tu Biblia. ¿Por qué te has enojado? Esta es la pregunta que emite Dios. Caín se enojó en gran manera porque no entendió, o tal vez porque no quiso entender la respuesta de Dios a los sacrificios. El propósito de la pregunta de Dios es confrontar a Caín sobre el problema que tenía en cuanto al significado del sacrificio. Pero pasa otra cosa más. La segunda pregunta: ¿dónde está Abel tu hermano? La pregunta de Dios a Caín recuerda la misma pregunta que le hizo a Adán, ¿recuerdas? En el jardín del Edén. ¿Dónde estás?, le dijo en el versículo 9 del capítulo 3. Al preguntarle a Caín ¿dónde está Abel su hermano?, Dios le está haciendo la misma pregunta que le hizo a Adán: ¿dónde estás? Se suponía que Caín debía estar donde estaba Abel, pero al igual que Adán, Caín decidió esconderse de Dios. El crimen de Caín contra su hermano se identifica con el pecado de Adán contra Dios. Hay otra pregunta en el versículo 9. Mira lo que dice Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? La pregunta retórica de Caín implica que él no es guardián de su hermano. Sin embargo, la pregunta también contiene una acusación directamente a Dios. Dios es el que se tiene que ocupar de eso, no él. Prácticamente le está diciendo esto. Caín, al igual que Adán, culpa a Dios de su crimen. Sugiere que Dios debió haber cuidado a su hermano. Y la última pregunta, que se encuentra en el versículo 10 de Génesis 4. ¿Qué has hecho? Dios decodifica la respuesta de Caín como un reconocimiento de su crimen. A la pregunta de Caín: ¿soy yo acaso guarda de mi hermano?, Dios responde con las mismas palabras que usó cuando se dirigió a Eva. ¿Recuerdas? En Génesis 3:13, Dios le dice: ¿qué has hecho? Esta es la última pregunta que Dios le hace a Caín, y no provoca ninguna respuesta por parte del primer asesino de la historia. Y sin embargo, hay una respuesta que viene del suelo. Dios continúa declarando: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Recuerda, a través de preguntas podemos aprender mucho más, pero por sobre todo, Dios hoy te pregunta: ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Frente a esto, ¿cuál es la respuesta que vamos a dar? Caín decidió no arrepentirse. Hoy, la palabra de Dios nos invita a que nos arrepintamos y volvamos a Dios. Que Dios te acompañe.